Ella dijo, «Mis hijos tienen hambre». Y el vaquero hizo un gesto que cambió su destino. Era Nochebuena y el pueblo olía a leña húmeda y a pan que no alcanzaba. El aliento de Eleanor Mallister se deshacía en nubes blanquecinas mientras apretaba con fuerza la mano donde guardaba 11 céntimos. Eran como un secreto frío que no quería soltar. Detrás de ella, 3 sombras pequeñas se pegaban a su abrigo. Sam con la barbilla apretada, intentando parecer mayor de lo que era. Will, que sujetaba con dedos entumecidos la cuerda de un viejo caballo de madera, y miraba a su madre con ojos demasiado grandes para su cara de 8 años. Y la pequeña Grace, que se aferraba a un retal como si fuera un tesoro. La mercería Henderson estaba cálida por dentro. Las lámparas de aceite proyectaban círculos de luz sobre los estantes, y en el mostrador, Horus y su esposa Mabel hablaban en voz baja de cuentas y facturas. Cuando Eleanor empujó la puerta, el tintineo de la campanilla sonó como una acusación. Se quedó un instante sola ante los ojos ajenos, sintiendo la garganta apretada. «Necesito harina y algo de azúcar», dijo ella, sin levantar la vista más que lo necesario. «Para los niños». Horus la miró, midiendo la miseria con la frialdad de quien hace cuentas. Mabel clavó una aguja en un retal, la boca apretada. «No hacemos cuentas a crédito, Eleanor», respondió Horus. «Son tiempos difíciles para todos. ¿Con qué va a pagar?» Ella abrió la mano. 11 céntimos reposaron como una petición literal sobre la palma. No eran una tregua, no eran una solución. Eran la última idea que le quedaba. En la tienda se hizo un silencio espeso. Algunos parroquianos apartaron la vista. Otros la fijaron, hambrientos también de historias que contar. Sam miró al hombre que había instigado la conversación con la misma tensión con la que uno observa a un león dormido. Su mandíbula se cerró. Will, con la inocencia que a veces tiene la crueldad, preguntó en voz baja si podrían volver a casa. Antes de que Eleanor pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Entró una figura alta, cubierta de polvo de paja y nieve, con el borde del sombrero aplastado por la jornada. Los ojos eran oscuros, claros a la vez. Jasper Cole. No era el tipo de hombre que buscaba compañía en la ciudad la víspera de Navidad, pero su presencia se notó como quien pone la mano sobre un fuego que está a punto de propagarse. Jasper se quedó a un paso del mostrador. Observó la pequeña mano abierta con los 11 céntimos, la cara de Eleanor, la postura defensiva de Horus. No dijo nada al principio. Su gesto fue sencillo. Retiró una fusta liviana y dejó que su mirada midiera la escena. «Ponlo en mi cuenta», dijo apenas lo suficiente para que Horus le escuchara. Horus alzó una ceja, sorprendido más por la falta de formalidad que por la oferta. «¿Su cuenta?», repitió con el recelo de quien sabe que los rancheros tienden a pagar lo que quieren, cuando quieren, si es por sus razones. «No es caridad», añadió Jasper sin que su voz perdiera la calma. «Dame la lista. Ella trabaja. Y ustedes dan lo que pide». La mercería quedó suspendida entre la terquedad de la ley comercial y la sencillez humana de una orden que no pedía explicaciones. Horus carraspeó, consultó la libreta y terminó atendiendo. Sacó las bolsas, envolvió la harina, el saco pequeño de azúcar. Mabel los empaquetó con una rapidez que delataba practique. No había espacio para palabras más que las estrictas. Jasper dejó unas monedas sobre el mostrador, por lo que él llamó gastos menores, y luego, sin mirarla a los ojos de forma invasiva, se volvió hacia Eleanor. «Hay un establo en las afueras», dijo. «Casa calentita. Trabajo para quien sepa mantener un hogar y tenga manos honestas. No doy limosnas, doy techo y sueldo. Si aceptas, vienes conmigo al amanecer». Eleanor sintió algo en la garganta que no era solo la vergüenza de haber mostrado su pobreza. Era una resistencia a aceptar que su cuerpo y sus horas pudieran comprarse por un refugio. Su orgullo se agitó con la misma intensidad del frío que la mordía. Había sobrevivido al funeral de Thomas, había encajado el vacío en la mesa,
Había apretado los puños tantas noches que llegaron a dolerle las palmas. No iba a ceder al fácil alivio que humillaba. No así. Sin embargo, detrás de su orgullo había otra cosa más antigua: la responsabilidad de mantener a sus hijos. Los niños no encontraron pobreza alguna de su madre en esa calle, solo un frente decidido. Sam apretó los puños con la dignidad de quien no permite que nadie haga a su familia menos de lo que ya es. Will tiró de la manga de Eleanor, como si pudiera anclarla a la decisión correcta mediante un gesto desesperado. Grace, por su parte, no entendía del todo, solo sabía que su estómago le dolía. Eleanor alzó la vista. Sus ojos, que aún podían brillar con rabia, encontraron los de Jasper. En esa mirada no había clemencia melodramática ni morbo por ver caer a alguien. Tampoco había cálculo. Había algo más parecido a la observación de quien reconoce un deber antiguo. El deber de ayudar sin aplastar. ¿Cuánto pagará?, preguntó con la voz firme, porque acostumbra a las cifras y a las cuentas, incluso cuando la necesidad la tenía en la garganta. «Te daré comida, habitación y lo que el trabajo valga», respondió Jasper. «No quiero tus lágrimas por encima de mi mesa ni favores que te pesen. Trabajo, justo trato». La palabra trabajo arrebató lo que la palabra caridad habría empequeñecido. Eleanor asintió en silencio. No aceptó por gratitud. Aceptó porque era lo que necesitaban y porque, si trabajaba, sus manos permanecerían suyas. Esa Nochebuena, el viaje al rancho fue una escena de contrarios. La ciudad que quedaba atrás con sus luces tristes, y la carretera que se extendía blanca hacia un horizonte que prometía esfuerzo. Jasper condujo un carro cubierto que crujía en la nieve. Los niños, exhaustos por el día y por la emoción, se acurrucaron contra Eleanor. Ella miró la casa del ranchero surgir como una sombra protectora. Tejado alto, chimenea humeante, una hilera de establos que olían a heno seco y a caballos. Old Pete, la mano derecha de Jasper, esperaba en el porche con una linterna. Tenía la cara tallada por los años y una sonrisa que se deshacía en surcos. Clara Jenkins apareció apenas después con una cesta de pan, y el Reverend Whitmore asomó tras ella, con las manos todavía mostrando restos de ceniza por la ceremonia en la iglesia. El pueblo, en su forma más humana, estaba allí para señalar que no todo cuchicheo llevaba al desprecio. Algunos susurros se disolvían en gesto tangible. Eleanor se limitó a ser práctica. Al llegar, Jasper le mostró su nueva habitación, una alcoba pequeña con una cama que olía a lavanda seca y sábanas remendadas. No era nada ostentoso, pero era un refugio digno. Le indicó también la cocina y la despensa. Le enseñó el sistema sencillo de las cuentas y dónde apuntar horas y trabajos. Old Pete la observó con esa mezcla de recelo protector y de cariño superficial que profesan los hombres, que han aprendido a cuidar sin preguntar demasiado. Los primeros días fueron un ejercicio de memoria física. Encender la estufa de hierro, preparar masa para pan que llenara el rancho de olor cálido, limpiar ceniceros, hacer camisas, coser, fregar la cocina a fondo antes de que nadie lo pidiera. A cambio, los niños comieron por primera vez en semanas con estómagos que dejaban de sonar a mitad de la noche. Will descubrió que podía ayudar en los establos, y se pegó a un potro viejo que parecía reconocer la ternura inmediata de los dedos pequeños. Grace contaba empanadillas como si fueran estrellas, y las repartía con una solemnidad que hacía reír a Old Pete. Sam, por su parte, vigilaba cada gesto de Jasper con la distancia de quien no confía en la cercanía sin pagarla con alguna prueba. Jasper no forzó palabras. Su manera de ser era de una simpleza que muchas veces se confunde con rudeza. Acciones claras, explicaciones escasas. Pero cuando ayudaba a Eleanor a levantar una mesa o arreglaba el cerrojo de una puerta, su mano no buscaba dirigir. Buscaba aliviar. En las noches en que el trabajo terminaba y las conversaciones caían en silencios cómodos, se sentaba junto a la cocina y contaba historias cortas de su infancia. Un padre que trabajó demasiado y una madre que cosía por la noche.
No hablaba mucho de por qué se había quedado en el rancho, ni de aquello que alguna vez rompió su propia familia. Su voz era una corriente temperada. No pedía nada, y sin embargo, ofrecía compañía. Eleanor lo miraba con la desconfianza que reservaba para las ofertas demasiado sencillas. No quería que nadie la salvara de lo que consideraba su responsabilidad. El nombre de Thomas, su esposo, aparecía en rincones silenciosos. Una foto en la repisa, el libro de lectura común con una página marcada donde él solía posar el dedo, el pequeño cuenco que aún guardaba su cuchara. No pretendía borrar su memoria ni su amor. Lo que buscaba era, apenas, permitir que la vida continuara sin traicionarlo. La comunidad se mostró en dos caras. Por un lado, la calidez discreta de Clara y del Reverend Whitmore, que traían pan caliente o palabras de consuelo. Por otro, la mirada punzante de algunos vecinos que no terminaban de disimular su curiosidad por la novedad. Horas de silencio entre tareas y tareas, miradas que decían más que conversaciones. Sam hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz cargaba retos. En una de las tardes, al ver a Jasper dar instrucciones a Will para apacentar una pequeña manada, se acercó y preguntó sin rodeos, ¿por qué nos ayudó? Su tono era duro, construido para proteger. ¿Qué quiere de nosotras? Jasper lo miró fijamente, con la calma del que está acostumbrado a que lo juzguen sin conocerlo. No quiero que pienses que lo hago por algo, respondió. Lo hago porque es lo justo, porque hubo tiempos en los que yo me encontré sin manos que me tendieran, y alguien lo hizo por mí. No me gusta la idea de repetir deudas que no puedo pagar. Si hay algo que sale de esto, será por trabajo compartido, y si hay algo más, nunca será comprado. Sam frunció el ceño, no satisfecho, pero la confesión de Jasper le pareció la menos dañina de las posibles. No prometía afectos, no escondía condiciones. Había en eso, para Sam, una integridad que empezaba a doler menos. Los días se hicieran rutina hasta que, una mañana, llegó al rancho un sobre con sello del banco. El papel dentro tenía la letra fría del mundo administrativo. Harlon Briggs, representante del Old County Bank, notificaba que la fecha de ejecución de la hipoteca de la pequeña casa de los Mallister se había adelantado. La cifra estaba escrita con la burocrática claridad que no admite apelaciones. $243. La fecha encima del papel era inamovible. El 1 de febrero. Junto al número, una aclaración que cortaba como una puerta cerrándose. Había 11 días para reunir la suma. Eleanor leyó la carta sin sentir el tiempo. La habitación se hizo pequeña. Si 2 semanas atrás la humildad podía organizar sus pasos en silencio, ahora la urgencia gritaba. 11 días, $243. Las cuentas que antes se acomodaban entre remiendos y paciencia, se convertían en un calendario que marcaba la pérdida. El rancho, que había sido salvación hasta entonces, se enfrentaba a un destino legal que ningún trabajo cotidiano podría resolver en tan poco tiempo. Era como ver cómo se acercaba a una sombra que no se derrotaba con esfuerzo. Jasper observó la carta en la mesa, la pluma en una mano, la noche que entraba por la ventana con un viento que venía trayendo nubes. No le tembló la voz cuando habló. «Puedo pagarlo», dijo. «No quiero que pienses que es un favor que te deja sin dignidad. Puedo hacer las gestiones ahora, puedo hablar con Briggs». Eleanor lo miró, y por primera vez su orgullo la traicionó en privado. Aceptar el dinero sería admitir una deuda distinta. De gratitud, de dependencia, de algo que no supiera aún cómo medir. Había noches en las que dormía con las manos encogidas, no por frío sino para contener un orgullo que creía necesario. No aceptaría que la gente creyera que su mano había entregado su voluntad por unos billetes. No así. No, dijo al final. No voy a aceptar que me compre la casa porque le apetezca. Mis hijos no se venderán por un techo. Si hay otras maneras, trabajaremos. Jasper cerró los ojos por un instante, como quien calcula la fuerza de su propia paciencia. Luego dijo, con la misma sencillez que lo había caracterizado, «No te compro.
Te ofrezco lo que un hombre pueda ofrecer a quien se gana el pan. Si quieres que el pueblo no confunda ayuda con humillación, lo respeto. Pero el reloj corre. Necesitamos 11 días. Yo puedo adelantar la cantidad si tú me lo permites, y después lo saldamos con el trabajo de todos los que estemos aquí. No es préstamo. Es una forma de proteger lo que es tuyo. Sam apoyó el codo en la mesa y miró a su madre. Había en sus ojos una mezcla de desafío y alivio. Había aprendido en el poco tiempo en el rancho que, a veces, el orgullo es una coraza que protege hasta que se convierte en prisión. Mamá, susurró. No podemos perder la casa. Lo que sea. Acepta. Eleanor se quedó un rato mirando la hornilla, las marcas del uso en la madera. Pensó en Thomas y en la promesa mudada que una vez le hicieron al casarse. Un futuro, aunque incierto, compartido. También pensó en la forma de mirar de Sam, en la manera en que Will ahora corría por el establo con una sonrisa que no tenía precio. En Grace, que dormía sin despertarse con los rugidos de su propio estómago. Todo eso pesaba más que un orgullo que, en la práctica, no alimentaba a nadie. No por caridad, repitió. Si haces esto, quiero que esté claro. Trabajaremos para pagar. No quiero que pienses que me sale barato. Jasper asintió, serio. No buscaba controlar ni ser exaltado por el gesto. Lo que hacía tenía que ver con una memoria suya, con una deuda moral que no le exigía aplausos. Old Pete, que había escuchado desde la puerta, carraspeó y dijo sin florituras: un hombre hace lo que un hombre debe. Pero tampoco hay que morir de orgullo por la forma en que uno se salva. Eso, en la boca de Old Pete, sonó menos a sentencia y más a consuelo con sal. Eleanor suspiró. La decisión se formó como el agua que corre y encuentra su cauce. Aquella misma tarde, Jasper fue a hablar con Briggs al banco. Habló con la voz pausada de quien negocia documentos y no sentimientos. El banquero, rígido como una columna, calculó cifras y plazos, y al final aceptó una solución técnica. Jasper adelantó 243 tales bajo la condición de que la casa quedara a nombre de Eleanor, pero con un documento que protegiera el interés de quienes habían puesto el dinero. No era fácil, era legal. Cuando Jasper regresó, la nieve comenzaba a arremolinarse en pequeños remolinos en la entrada del rancho. Se quitó el sombrero y entró en la cocina como si no hubiera pasado nada extraordinario. Eleanor lo miró con la mirada de quien ha recibido algo que le cuesta más de lo que la gratitud puede pagar. «He hecho lo que dije», murmuró él. «No lo hice para atarte. Lo hice para que sigas siendo libre de ser quien eres. Firma los papeles cuando quieras. No te pido nada a cambio salvo que seas honesta con lo que sientes». Ella asintió. No por palabras, por niños que empezaban a recuperar los sueños de la infancia, por Sam que apenas dejó escapar una satisfacción contenida, por Will que se abrazó a un caballo como si fuera un hermano. Pasaron los días, y la vida en el rancho tomó la cadencia del trabajo compartido. Los inviernos duros hacen de los días una telaraña en la que solo quien se mueve puede entorpecer el frío. Se tejieron pequeñas costumbres, la lectura de una página del libro que Thomas había amado, un trozo de pan compartido a la hora de la merienda, Old Pete relatando chistes viejos que hacían a todos reír. La relación entre Eleanor y Jasper se moldeaba en pequeñas pruebas y en silencios que no pedían ser llenados. Había una atención que no forzaba palabras, pero en las sombras de esas rutinas, algo más se enroscaba. La existencia de la deuda formal había dejado un regusto a urgencia. Sam, que observaba con la seriedad de quien va tomando responsabilidades, comenzó a mostrar un interés real en aprender de Jasper. No solo por necesidad, sino por algo que con el tiempo se parecía a la admiración. Ver a un hombre trabajar la tierra, tratar al ganado, arreglar cercas. Will se ofrecía siempre para ayudar a ordeñar y Grace, con su risa ligera, afirmaba que el rancho era una casa enorme donde se podía esconder a vivir aventuras. La vida, sin embargo, no permite largas treguas. Una semana después de la llegada de la carta del banco,
El cielo se volvieron de un gris que olía a viento. Old Pete alzó la mirada y dijo con gravedad: «No me gusta ese cielo. Viene tormenta, y cuando la tierra está así, no perdona». Clara, al atender la cocina, cerró bien las ventanas y trajo más leña. El rancho se preparó como quien cierra heridas. Nadie sabía todavía que la tormenta traería algo más que nieve. No sabían que una noche más adelante pondría a prueba la estabilidad de las decisiones, y que todo lo que se había ido construyendo con esfuerzo corría el riesgo de cambiar en un solo instante. En el crepúsculo que precedía a la tormenta, Jasper se quedó un rato en el porche, mirando la lejanía. Eleanor lo vio desde la cocina, su silueta recortada contra el atardecer, el sombrero echado hacia abajo como protección y la mandíbula apretada. Había una preocupación en sus hombros que no era solo por el ganado, parecía pesar como si conociera de antemano lo que el viento podía traer. Ella sintió una punzada en el pecho, no de amor declarativo, sino de respeto que crecía en silencio. Esa noche, mientras los niños dormían con la tranquilidad de quien ha comido y se siente protegido, Eleanor se sentó junto a la chimenea con el libro de Thomas sobre las rodillas. Sus dedos rozaron la fotografía en la repisa, y por un momento se dejó llevar por la memoria de lo que fue. No negó lo que tenía, lo abrazó. La vida no cancelaba los recuerdos, los guardaba como quien guarda un mapa para no perder el camino. Al otro día, el viento comenzó a soplar con fuerza. Old Pete cerró los compartimentos, comprobó las herramientas y pronunció una frase que se quedó en la cocina como un presagio. Hay tormentas que no solo mueven nieve. En esa frase quedó la tensión de los próximos días. Una deuda que debía saldarse, años de orgullo que preguntaban por su lugar, y una naturaleza que recordaba a los humanos que eran pequeños frente a sus fuerzas. Eleanor miró a Jasper, que afanaba en el exterior, reparando un cerrojo con manos ágiles. No pudo evitar pensar que aquel gesto en la mercería, hace escasos días, había sido la primera piedra de algo que ni siquiera ella terminaba de comprender. No había marcha atrás. La elección estaba tomada en parte por ellos, en parte por el ritmo de las temporadas. Lo que nadie podía prever todavía era cómo la propia naturaleza y las pruebas del destino unirían los hilos que, por ahora, apenas se tensaban entre ellos. La casa estaba a salvo de momento, pero el viento traía preguntas y las nubes se juntaban como manos que se cierran. Dentro, alrededor de la mesa, se habló poco. Había cenas que se comían en silencio, miradas que se encontraban y se sostenían. El trabajo seguía siendo el pegamento, la necesidad, la medida. Y en cada gesto, en cada pan amasado, en cada cama remendada, la dignidad de Eleanor se afirmaba. No estaba salvada por lástima. Se estaba levantando con manos propias, aunque a veces esas manos aceptaran ayuda. Esa noche, cuando la tormenta comenzó a morder con más fuerza, y la nieve empezó a chocar contra los cristales como si alguien tocase el mundo con dedos persistentes, alguien llamó desde el establo. Era Jasper. Había que revisar un cierre que cedía, y el ganado se inquietaba. Eleanor sintió el pulso acelerarse. Sam se puso en pie de inmediato, sin preguntar. Will despertó con ojos enormes. Grace balbuceó algo en sueños. Old Pete, con su candil, tomó la rienda del trabajo con una calma que venía de haber visto muchas noches iguales y muchas otras peores. La casa entera se movía como un organismo dispuesto a proteger sus garras. Jasper salió envuelto en su abrigo. La tormenta lo tragó casi de inmediato. Dejó tras de sí la puerta abierta, por si alguien tuviera que seguirlo. Eleanor se encontró en la puerta, la nieve golpeando sus botas, y por un momento supo que la tormenta era más que clima. Era un umbral. Dentro de minutos, su decisión de aceptar la oferta del vaquero, de trabajar, de permitir que una casa nueva se convirtiera en hogar, sería puesta a prueba por ruidos que ni la ley ni el dinero podían dominar. La noche la envolvió. El viento le sopló en la cara como quien trae una pregunta que exige respuesta.
Adentro, Sam sostuvo la linterna con manos firmes. No había heroísmo en su gesto, solo la urgencia de quien entiende que la familia obliga. «No lo dejes solo», dijo sin pensar, y en su voz había tanto orden como súplica. «Tiene que volver». Eleanor no respondió con palabras. Tomó su abrigo. Agarró el pequeño saco de herramientas que usaba para remendar y salió tras él. Afuera, la noche era un lienzo en blanco pintado con trazos de viento. Y detrás de esos trazos, la vida de todos ellos se estaba escribiendo de nuevo, una línea a la vez. La ventisca cerró el mundo en un abrazo áspero. La noche tragaba los sonidos, y apenas quedaban el crujir de la nieve bajo las botas y el silbido del viento como un animal inquieto. Eleanor avanzó tirando de la puerta que Jasper había dejado abierta, la boca llena de aire frío que le quemaba la garganta. Sam iba a su lado, la linterna temblando en su mano. Old Pete había encarnado la calma práctica, y ahora cerraba la puerta tras ellos con movimientos precisos, como si al cerrar la casa pudiera también contener la tormenta. No tardaron en encontrar el rastro. Huellas, un pedazo de lona rasgada, una marca en la nieve donde algo había resbalado. Luego, al final del sendero entre los establos, la forma suelta y familiar de Jasper, medio oculta por la nieve, como si el frío hubiera querido arrullarlo y reclamarlo. Estaba tendido boca abajo, el sombrero clavado en la nieve y una mano extendida que no respondía a la llamada del viento. Eleanor dejó la linterna en el suelo y corrió sin pensar. Sam la siguió con pasos decididos, más valientes de lo que su edad permitía. El corazón le martillaba en la garganta cuando lo vieron de cerca. Jasper tenía la cara cubierta de nieve, la respiración corta, y una sombra de sangre en la sien. Había quedado atrapado entre un poste y el costado de un carro volcado, un cercado que cedió, un caballo que se asustó. Cosas que pasan cuando la tormenta agita el mundo y las máquinas de los hombres. «¡Jasper!», llamó Eleanor, y su voz se partió entre la rabia y el miedo. Él no respondió. Sam apartó la lona como pudo, con manos rígidas por el frío, y Eleanor se arrodilló junto a él. El viento azotó sus espaldas, y la nieve buscó colarse bajo los remiendos del abrigo. Con cuidado sintió el pulso y obedeció a una vieja costumbre que ya no distinguía si venía de su educación o del instinto. Palpar, medir, sostener. «Respira», murmuró, más a ella misma que a Jasper. «Respira, Jasper». La respiración vino, corta y débil, pero existía. Old Pete, sin teatralidad, se encargó de soltar el cerrojo que sujetaba la viga que presionaba el costado del ranchero. Sam y Eleanor tiraron con fuerza. Las manos de los tres eran la promesa de que nadie quedaría atrás. Cuando lo liberaron, Jasper cayó en la nieve como si la vida le hubiera sido arrebatada en préstamo y pagada con intereses. Eleanor lo envolvió en su propio abrigo, con manos que no sentían el frío porque el miedo las mantenía encendidas, y lo arrastró hasta el porche del establo. Dentro, el establo olía a animales, heno y a un calor que parecía de otros tiempos. Old Pete encendió una linterna y la colocó sobre una mesa de trabajo, cerca de una pila de mantas. Clara dejó una olla al fuego y comenzó a preparar caldo. Y Reverend Whitmore, que nunca quedaba lejos en los días de tempestad, apareció con un paño caliente que había humedecido en agua caliente, aunque el vapor se disipara pronto en el aire frío. Eleanor se quedó junto a Jasper. La sangre de la herida en la sien se había secado en una costra, y tenía un corte en la frente que le pedía puntos. La respiración era desigual, clavada como si alguien hubiera metido un puño en su pecho. Cada vez que su corazón parecía ceder, Eleanor apretaba la mano del hombre que había dado comienzo a todo aquello con un gesto en una mercería. Su mano era pequeña en comparación con la de Jasper, pero la fuerza de su decisión le dio calor suficiente para que él no se fuera. «No me dejes», susurró Jasper, con la voz rasgada como si la nieve hubiera arañado su garganta. «No me dejes aquí solo». Eleanor respondió con un silencio que se hizo palabra en su mirada.
Había en esa petición la confesión de alguien que, en su propia vida, había temido la soledad hasta convertirla en agresiva compañera. Ahora, tirado en su establo, era un hombre a punto de perder no por orgullo sino por el azar de una noche. Y Eleanor, con la decisión templada por la responsabilidad de 3 niños, se negó a soltarlo. Durante horas la casa entera se convirtió en un santuario sin himnos. Manos que curaban, caldo que entraba en cucharadas tibias, mantas que cambiaban de cuerpo en cuerpo, rezos que no eran doctrinas sino nombres dichas con cuidado. Jasper dormitó, despertó, murmuró incoherencias de la tierra y de su padre, de cercas que se rompían y de noches largas. A ratos abría los ojos y veía a Eleanor sentada a su lado, y su mirada iba y venía entre la duda y una ternura que no se mostraba con frases. Cuando la fiebre cedió por fin y la respiración se calmó, Jasper la miró con una honestidad que las palabras no podían disfrazar. «Si no hubieras venido», dijo, y su voz se quebró en algo que no sabía contener. «No lo hubiera soportado». Ella sonrió, una sonrisa sin fanfarrias que nació más del alivio que del triunfo. «No te dejé», contestó. «No dejaré que esto nos quite más de lo que ya hemos perdido». Esa noche, mientras la tormenta azotaba por fuera, se sentaron a vigilarlo por turnos. Hablaron poco. Una vez, cuando la linterna dejó caer una sombra, y el silencio pareció una tela que nadie quería romper, Jasper tocó la mano de Eleanor con los dedos como si quisiera asegurarse de que fuera real. Era un gesto sencillo, sin palabras, que atravesó la distancia del miedo y la convirtió en cercanía. «Siempre quise hacer lo correcto», murmuró Jasper como si explicara una lección para sí mismo. «No siempre supe cómo. Algunas cosas se aprenden de golpe, cuando uno se encuentra con otros más necesitados que la propia sombra». Eleanor dejó caer la cabeza contra su mano, como si el gesto la volviera a anclar a la humanidad de aquel hombre que había sido su salvoconducto y que ahora yacía vulnerado. No quiso saber de promesas grandilocuentes. Quiso saber cómo iba a sostener a los suyos, si podría confiar en aquel hombre que había entrado sin pedir permiso en su vida. «No pido promesas de grandes palabras», dijo ella en voz baja. «Pido honestidad, trabajo, que lo que hagas venga de donde decidas con el corazón, no porque piense que debes pagar por algo que no puedes». Jasper la miró con una mezcla de gratitud y algo parecido a la ternura que le brotaba cuando veía a los niños dormir por la noche. «Nunca quise comprar tu voluntad», respondió. «Solo quise dar una mano para que no te hundieras. Pero si alguna vez te atreves a pagarme con algo que no sea trabajo, que sea con confianza, si algún día consideras compartir la mesa conmigo, no por obligación, sino porque quieres estar, dímelo». Eleanor sostuvo su mirada. Hubo una fracción de segundo en que la memoria de Thomas pesó como un manto frío. Pensó en las promesas de hace años, en el juramento que habían hecho ante familiares y ante Dios, y en la fidelidad que no se mide por la ausencia de nuevas alegrías, sino por la manera en que se honra lo que hubo. No era fácil, pero sabía que el mundo no se organizaba en absolutos. Los ojos de Jasper se llenaron de algo que no era un teatro, era verdad desnuda, y en un susurro que casi se perdió entre el crujido de las balas de paja, pronunció una frase que sentó una piedra más en el camino que les esperaba. «¿Te casarías conmigo?», preguntó sin brillo de redención ni cálculo en la voz. Solo una petición humana, simple y un poco temblorosa. No por la casa ni por palabras de otros, por nosotras, por tus hijos, por la vida que podamos forjar si tú quieres. Eleanor sintió que el suelo se movía por debajo de ella y, sin embargo, su respuesta no fue inmediata ni dramática. Pensó en Sam, en Will, en Grace, en la promesa de no vender su dignidad, en el miedo a que una unión pudiera ser leída por el pueblo como transacción y no como elección. Pero también pensó en Jasper esa noche en la mercería, en la manera en que había ordenado que le dieran lo necesario y cómo, desde entonces, le había pedido nada más que trabajo a cambio. «Dame tiempo»,
contestó, con la firmeza que había guiado sus decisiones. No porque dude de tu cariño, sino porque no quiero que esto sea una solución fácil. Si lo hacemos, que sea porque ambas partes quieren igual, y porque los niños no sientan que son moneda. Jasper asintió, con la paciencia de quien ya había aprendido que las prisas no arreglaban agraveres. Entonces te esperaré, dijo. No como quien compra tiempo, sino como quien lo comparte. Pasaron los días. La nieve se convirtió en una manta menor que fue cediendo al empuje de los hombres que trabajaban, y la vida volvió a su cadencia. Las mañanas con café humeante, las tareas en el campo, la risa de Grace que hacía eco en los corredores. Pero la carta del banco todavía colgaba de la mesa, como una sombra administrativa que marcaba una fecha y una cifra. Harlon Briggs, representante del Old County Bank, no era hombre de gestos poéticos, era hombre de plazos. Su presencia no se limitó a escribir una nota, pidió ver los papeles. La tarde en que Jasper presentó la documentación en la ventanilla del banco, la nieve había dado tregua. Briggs, impecable en su chaqueta, examinó los papeles con ojos de contabilidad. Actuó con la frialdad que le correspondía a alguien cuya profesión es fijar límites. ¿Así lo desea?, preguntó señalando la cláusula que dejaba la casa a nombre de Eleanor Mallister, pero con una anotación que protegía el interés de quien había adelantado el dinero. Sí, respondió Jasper de forma sencilla. No quiero poseer lo que no te pertenece. Lo quiero protegido a tu nombre. Que nadie pueda usar la deuda para decir que te pertenece. Briggs levantó una ceja, y en su gesto hubo la desconfianza delicada de quien desconoce los afectos humanos. Es inusual, murmuró. Habitualmente el benefactor exige garantías. No exigí garantías, dijo Jasper. Exigí que nadie te quite lo que es tuyo. El banquero movió la pluma por el papel como quien tiene que reconocer algo que no quiere reconocer, que la ley puede ser recta cuando la voluntad de las partes lo permite. Ellos firmaron. Briggs, con la misma formalidad con la que había examinado la firma, selló el acuerdo y dejó que la responsabilidad quedase escrita en un nombre. Eleanor Mallister, propietaria de su casa. No había adornos, no había titulares en los periódicos. Solo una serie de tinteros que confirmaban una decisión práctica. De regreso al rancho, Jasper no habló mucho. Su gesto había resuelto la amenaza inmediata. La solución legal estaba ordenada, pero el gesto también dejaba un claro. Había elegido, por su propia voluntad, resguardar la casa a nombre de la mujer que había pedido harina con 11 céntimos. No lo había hecho para comprar afectos. Lo había hecho para que la dignidad de ella siguiera intacta. La noticia llegó al pueblo con un rumor que tomó varias formas, y como en todo pueblo, algunos la inclinaron hacia la envidia y otros hacia la admiración. Horus y Mabel, que días antes habían medido la pobreza con la punta del lápiz, se encontraron en una conversación en la que les pesaba la sorpresa más que la crítica. Reverend Whitmore lo leyó desde su balcón pastoral con el alivio de quien veía a una familia salvada. Clara y Old Pete lo celebraron con pan extra y risas que se sentían en la cocina. Sam fue quien menos habló, y sin embargo, fue el que más se movió. Había decidido aprender de Jasper con un deseo que no era mera obligación. Lejos de la hostilidad inicial, ahora mostraba curiosidad práctica. Saber cómo azuzar una cerca, cómo tocar una vaca para calmarla, cómo coser una silla de montar. Había una escena que lo definió. Una tarde, bajo el sol invernal que finalmente había roto la furia de la tormenta, Sam y Jasper repararon una valla rota. Sam clavó el martillo con fuerza medida, y cuando terminó, Jasper lo miró como quien mira a un aprendiz que ha ganado un derecho. «Lo has hecho bien», dijo Jasper. «Si sigues así, pronto sabrás más que el banco de lo que se dice que es importante». Sam no respondió con palabras de gratitud. Respondió con el silencio que es el gesto fuerte de los hombres que no necesitan aplausos. El tiempo llevó a otra conversación inevitable, la propuesta que Jasper le había hecho a Eleanor. Ella le pidió días, y él los respetó.
Durante ese tiempo dialogaron de forma concreta. ¿Cómo sería la vida compartida? ¿Qué nombre llevaría la casa? ¿Cómo integrarían las pertenencias? Y sobre todo, ¿cómo se respetaría la memoria de Thomas? En la casa se dio un acuerdo tácito. El amor por Thomas no sería borrado. Sería parte de la historia que ahora acogería algo más. Eleanor, por su parte, exigió certezas prácticas. No quería que la unión fuese un arreglo social. Quería que la protección legal no fuera la moneda de un matrimonio. Quería que hubiera decisiones claras sobre cómo se manejaría la granja, la educación de los niños y la participación de cada uno en la vida común. Jasper aceptó sin indignación. Aceptó con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a repartir tareas y tomar decisiones en equipo. En la mesa se fue inventando una convivencia que no borraba el pasado, sino que lo acogía. Finalmente no fue una boda ostentosa. Fue algo íntimo y sentido. Reverend Whitmore ofició un acto sencillo en la sala principal del rancho, con la chimenea encendida y una docena de sillas dispuestas en círculo. Clara llevó un ramo de flores recogidas de lo que quedó del jardín de la casa. Old Pete ajustó con orgullo un detalle menor del traje de Jasper. Sam permaneció quieto, con la gravedad de quien asume un rol nuevo. Will y Grace vacilaron entre la risa y algo parecido a un aplauso infantil. ¿Prometes respetarla, protegerla y trabajar al lado de ella, en igualdad y con honestidad?, preguntó el reverendo, y la voz sonó en aquella sala como un sello. «Lo prometo», respondió Jasper, y su voz fue firme. «¿Y tú, Eleanor?». El tono de la pregunta fue cuidado, como quien ofrece una opción libre. Ella miró al frente, respiró hondo, y vio en la mirada de los suyos la fragilidad y la fuerza de una familia. Sus ojos se posaron en la fotografía de Thomas, en la repisa, y sintió que aquel hombre estaba también allí, no como juicio, sino como parte de la historia que la había hecho quien era. «Prometo ser honesta», contestó. «Prometo respetar nuestra memoria y construir algo más para estos niños». No hubo discursos grandilocuentes. Hubo sinceridad. Hubo manos que se agarraron con firmeza más que con teatralidad. Y cuando llegaron a la parte de los signos y las firmas, Jasper y Eleanor sellaron no solo un contrato simbólico, sino una decisión que tenía un fundamento humano. Compromiso, trabajo compartido, respeto. La noticia de la boda tuvo ecos variados. Algunos la recibieron con recelo. Horus y Mabel comentaron en voz baja. Otros la celebraron sin estridencias. Pero lo que siguió fue más importante. La legalidad se hizo efectiva. Jasper pagó al banco la suma acordada. La casa quedó a nombre de Eleanor, y la escritura fue inscrita. No hubo cheques ni mostraciones de poder, solo papeles firmados, y el gesto de dejar el bienestar de una familia donde debiera estar, en manos de quien lo habitaba. La vida que siguió no fue un cuento de hadas, pero sí fue una suma de pequeños triunfos. Sam ejercitó la paciencia que la responsabilidad exige. Dejó de ser un escudo para convertirse en colaborador. Un día lo vieron conducir un caballo con la habilidad que antes solo había mostrado en los juegos. Will se convirtió en el pequeño que quería seguir cada instrucción que le daban, y Grace, con su risa, supo convertir el establo en teatro. Old Pete se convirtió en la sombra amable que siempre parecía saber cuándo tomar la herramienta y cuándo dejar espacio para el aprendizaje. Clara trajo el jardín de la casa a una nueva vida, con plantas que la hicieron sonreír. Reverend Whitmore siguió visitando y leyendo pasajes que eran consuelo más que doctrina. Y el pueblo, con sus murmullos y sus miradas, acabó por aceptar que la unión había sido elegida y no impuesta. Hubo un día, meses después, cuando Eleanor salió al campo con una cesta de huevos y se encontró a Sam en lo alto de la colina, ensayando un pequeño rodeo con un potro que había domado con paciencia. Se quedó mirándolo desde la distancia, y por un momento, la brisa le trajo la memoria de la noche de la mercería. 11 céntimos, manos temblando, una decisión que parecía pequeña y que había precipitado un cambio enorme.
Pensó en la noche en que Jasper la había salvado, en la carta del banco, en la valla que habían reparado juntos, en las caras que ahora la saludaban en el pueblo sin puntillas de lástima. Entró en el establo y encontró a Jasper sentado en un balde, con los dedos manchados de grasa y un cigarro a medio apagar en los labios, aunque ya no fumaba mucho. Le devolvió la mirada con la calma de alguien que no necesita presentaciones. «Lo hiciste bien», dijo él con esa sencillez que ya no sonaba a algo pequeño. «Hicimos lo correcto». Ella dejó la cesta y sin dramatismos lo abrazó. Un abrazo que no pedía permiso, que no había calculado ni promovido. Se apoyó en su hombro, como quien apoya la cabeza en una roca segura. Y no fue ninguna traición a Thomas. Antes bien, fue una aceptación de que la vida puede continuar con otras manos que no anulan las antiguas. Sam, que había venido detrás con la rienda del potro, se colocó al lado de su madre y miró a Jasper con una expresión que mezclaba reconocimiento y una nueva fidelidad. «Papá», dijo Sam, sin ese titubeo rudo que lo había marcado antes. «Ven a ver el nuevo banco que hice». «Voy», contestó Jasper, «y luego repasamos la cerca, y te enseñaré cómo se equilibra un potro sin asustarlo». Era una familia hecha a brochazos prácticos. Trabajo, cuidado, conversaciones cortas que resolvían problemas. No era una narrativa que borraba el dolor, sino que lo integraba en la trama cotidiana, como se guarda una cicatriz que recuerda un peligro superado. El tiempo continuó. Primavera llegó con su luz terca y los campos volvieron a respirarse en verde. La casa se adornó con una nueva cerca y con la risa de los niños que ya no temían al hambre. Old Pete se permitió una siesta más larga a la sombra de un banco, y Clara se sintió en la cocina con la facilidad que da la confianza ganada. En uno de esos atardeceres, cuando los cuerpos del día se acomodaban, y la niña Grace corría con una corona de flores, Eleanor se sentó un momento en el porche a mirar el horizonte. La brisa olía a heno y a pan. Había en su corazón una mezcla de tristeza noble por lo que se había perdido, y de alegría humilde por lo que se había ganado. Recordó la mercería, el silencio de la gente, los 11 céntimos que había escondido en su palma como si fueran una oración. Pensó en la mano de Jasper que no la había obligado. Pensó en cómo un gesto, tan simple como ordenar que la atendieran y ofrecer trabajo en lugar de limosna, había deshecho y recompuesto la vida de los suyos. En su mente, la escena quedó clara. Ella diciendo con voz entrecortada, «Mis hijos tienen hambre», y Jasper haciendo un gesto que jamás intentó humillarla, sino protegerla. Entonces sonrió sin motivo grandioso. Solo una sonrisa que llevaba dentro el convencimiento de que la dignidad no se conserva en la soledad, ni en el orgullo inamovible. Se conserva cuando se permiten manos amigas que no exigen rendiciones. La vida en el rancho siguió siendo trabajo y sorpresas. Hubo cosechas buenas y algún año en que la lluvia tardó en llegar. Se arreglaron techos y se plantaron árboles que la próxima generación disfrutaría. Sam creció con una mezcla de firmeza y ternura que lo hizo respetado en la comunidad. Lo veían en las ferias, conduciendo ganado o arreglando el molino con la misma determinación con la que había tomado la decisión de aceptar una ayuda. Will, con su risa, se convirtió en el pequeño amante de los caballos que siempre metía la nariz en los establos. Grace, siempre la que curaba las grietas del ánimo con canciones. Una tarde, al cabo de un año, el pueblo entero se reunió en la iglesia para la celebración de la Nochebuena. El aire olía a especias y a pan. Las ventanas estaban empañadas por la calidez humana. Reverend Whitmore habló de la caridad, sí, pero no como condena ni como salvación fácil. Habló de la dignidad que nace del compartir y de la manera en que la comunidad se vuelve un tejido de manos que sostienen. Clara llevó a la mesa un bol de pasteles que nadie pudo evitar, y Horus, que ya no miraba con la misma dureza, dejó que un trozo de pan quedara en la bandeja con la discreción que usan quienes se adaptan. Eleanor miró a su alrededor y vio en las caras de quienes la conocían
la misma mezcla de curiosidad y ternura que había encontrado al llegar. Sam estaba de pie, con una sonrisa que no escondía el orgullo por lo que habían logrado. Jasper tomó su mano, y por un momento se olvidaron de la gente y se vieron solo en el gesto. Dos manos unidas que ya no pretendían ser salvadoras, sino compañeras. Al finalizar la misa, salieron al frío, y la nieve, aunque ya no era tan dura, cubría el sendero con una luz que parecía festiva. Sam llevó a Will y a Grace por los brazos, y Eleanor caminó con Jasper a su lado, viendo en la ciudad de luz pequeñas sombras que ahora se apartaban con respeto. Antes de despedirse, Jasper miró a Eleanor con esa mezcla de ternura estoica y sorpresa que lo definía. «Recuerda cuando dijiste aquello en la mercería», musitó él como quien invoca memoria fundacional. «Dijiste, mis hijos tienen hambre». Ella miró atrás, a la campanilla de la tienda, a la calle donde había comenzado todo, y luego a su familia alrededor. «Lo dije», respondió. Y alguien respondió. Jasper esbozó una sonrisa y estrechó la mano de Sam, un gesto más de reconocimiento que de diploma. Sam le devolvió la mirada y algo en su entrecejo se relajó. Había encontrado no a un sustituto de padre, sino a un compañero que ayudaría a que la historia de su casa continuase. Al final, la historia que había comenzado con 11 céntimos y una humillación, se cerraba con la sensación de que un solo gesto, dado con respeto, puede resituar destinos. No transformó la historia en milagro. No compró voluntades. Fue un acto humano. Alguien vio a otra persona en peligro y tendió la mano sin humillarla. Esa mano abrió un camino de trabajo, de confianza ganada con acciones diarias, de noches de vigilia y de decisiones compartidas. Si esta historia te ha llegado, cuéntanos desde qué ciudad la lees y suscríbete para escuchar otras historias de manos que cambian destinos. Un año después, en la gran mesa de la cocina, la familia se reunió para celebrar. No era una fiesta de opulencia. Era una mesa con pan, con sopa, con risas que se escuchaban más fuertes que antes. Sam contó una anécdota sobre reparar un carro. Will mostró un potro que parecía haberlo elegido para siempre. Grace repartió pequeños pasteles con la solemnidad que la había hecho famosa en el rancho. Old Pete rió una carcajada que resonó en las tablas. Clara sirvió té y Reverend Whitmore dijo una breve bendición que no buscaba sermón, sino gratitud. Eleanor miró a Jasper, y por un instante toda la historia se condensó en la sencilla certeza de que lo que se había hecho en nombre de la ayuda había sido, sobre todo, un acto de respeto. Había salvado a sus hijos de la necesidad sin vender su orgullo. Había encontrado compañía sin traicionar la memoria de su esposo. Había hecho crecer a Sam en la protección de un hogar que era suyo por derecho. En la puerta, cuando la noche empezó a caer, se quedó un momento mirando la huella de la casa en la tierra. La nieve había ido y venido. Había dejado sus marcas, igual que la vida había dejado las suyas. Y todavía, en el eco de aquello que fue dicho en una mercería, resonaba una frase que ella nunca olvidaría. «Mis hijos tienen hambre». Era la frase que había desatado no la caridad humillante, sino la generosidad digna, y había forjado un destino nuevo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que hay gestos que respetan y transforman. ¿Cuál gesto te cambió a ti? Cuéntalo abajo, y ayúdanos a seguir contando historias que recuerden la fuerza de la humanidad.